No, vamos a continuar resolviendo el problema que consistía en determinar qué efecto tenía el tipo de horno y la temperatura en la vida de un componente en particular. ¿Sí? Hemos encontrado hasta el momento, al realizar la tabla de análisis de varianza, que existía un efecto en la temperatura, ¿verdad? Se alcanzaba a notar un efecto, al menos con un tratamiento de una temperatura, en la vida de la pieza o del componente es diferente a los demás, y de igual forma hay un efecto en el tipo de horno. ¿Sí? Eso fue lo que concluimos en la tabla de análisis de varianza. Por otra parte, también se concluyó que no había una interacción entre la temperatura y el tipo de horno. Ahora, es necesario realizar las pruebas de validación del modelo. Para hacer las pruebas de validación del modelo, se necesita calcular los residuales. ¿Cómo se calculan los residuales? Los residuales se calculan de la misma forma en cualquier tipo de diseño. El valor experimental menos el valor predicho por el modelo. Aquí lo que va a ir cambiando, o lo que cambia de diseño a diseño, es cómo se hace el cálculo del valor predicho por el modelo. Para un diseño factorial de dos factores, esto se calcula, el valor predicho por el modelo es simple y sencillamente el promedio que se tiene en cada celda, en cada combinación de los tratamientos de los factores. Entonces, esto es lo que vamos a anotar aquí en esta parte. Y vamos a decir que vamos a realizar la validación del modelo y se hace el cálculo de los residuales en primera instancia. Entonces tendríamos esto de acá. Para esto, pues bueno, es necesario tener el valor promedio de cada uno de los tratamientos de las celdas, de las combinaciones de los tratamientos. Anteriormente, habíamos calculado las sumatorias, ¿sí? Estas sumatorias, pues las tenemos aquí en esta parte. Ahora, sin embargo, es necesario calcular el promedio de cada una de ellas, y aunque el cálculo pareciera simple, es necesario realizarlo. Entonces lo vamos a hacer aquí en esta parte para tener los valores presentes y poder hacer los cálculos correspondientes. Vamos aquí a copiar los valores, vamos a ponerlo de esta manera para tenerlos ahí de referencia. Los copiamos hacia acá. Y entonces el promedio de cada uno de ellos, pues, ¿qué sería? Simple y sencillamente dividirlo entre el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones se tienen en cada combinación de tratamientos o réplicas, que le llamamos réplicas nosotros? ¿Recuerdan? ¿Dos? Dos. Exactamente, son dos réplicas. Entonces, el promedio, pues, sería, por ejemplo, dividir 448 entre 2. ¿Eso cuánto nos da? 224. 224. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Para Y1, 2, punto, pues sería 473 entre 2. 236.5. 36.5. Muy bien. Luego Y1, 3, pues lo mismo, ¿verdad? Hay que dividir 461 entre 2. 230.5. A ver, espérenme un poco porque 230.5. Muy bien.
El que sigue para Y14, pues se tendría que dividir 489 entre 2. ¿Y eso cuánto da? Doscientos cuarenta y cuatro punto cincuenta. 24.50, muy bien. Luego, para la celda 21 o Y21 punto promedio, pues habría que dividir 395 entre 2. 197.5. 97.5. Luego Y22 punto promedio sería 360 entre 2. ¿Que nos da cuánto? 180. 80. Muy bien. Aquí déjenme quitar esto. A ver. Luego para Y23 puntos, su promedio sería dividir 430 entre 2. 215. 15. Luego Y24 promedio sería dividir 519 entre 2. 259.5. 159.5. Luego para Y3 punto promedio sería dividir 376 entre 2. ¿Y eso cuánto es? 188. 188. Ya casi terminamos. Y32 promedio sería dividir 392 entre 2. 196. 6. 196. Y33 promedio sería dividir 391 entre 2. 195.5. 195.5. Y finalmente Y34 promedio sería 425 entre 2. 212.5. Para que esto se vea parejo, poner de esta forma. Muy bien, entonces ya tenemos los promedios de cada una de las celdas. Con estos promedios, entonces, y a partir de los valores que tenemos aquí, de los valores experimentales, pues es como vamos a hacer el cálculo de los residuales. Por ejemplo, aquí déjenme anotarlo. No, creo que no me va a salir muy bien, pero bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a construir una tabla similar. Aquí, enseguida, pero aquí pues como vamos a anotar los residuales, vamos a poner residuales. Y entonces los residuales pues va a ser simple y sencillamente ir restando el valor experimental a
el valor predicho por el modelo, que es el promedio de cada una de las celdas. Por ejemplo, en este primer caso tenemos 200, sería 227 menos 224. ¿Y eso cuánto nos da? O sea, 227 menos 224. Da 3. 3. 3. 3. Muy bien. Y luego sería 221 menos 224. Menos 3. Va a ser menos 3. Muy bien. Para el siguiente, tenemos la celda, vamos a llamarle 1, 2. Entonces vamos a buscar el promedio de 1, 2, ¿verdad? Y sería 214 menos Y1, 2 promedio, que es 236.5. Entonces, 214 menos 236.5, ¿cuánto da? Menos Menos 22.5. 22.5. Muy bien. Y luego sería 259 menos 236.5. 23.5. 23.5, no puede ser. 22.5. Igual 22. 22.5. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la suma, aquí vamos a tener que la suma de los residuales en cada una de las celdas debe ser igual a 0. Como nada más tenemos dos observaciones, por ejemplo, tenemos 3 menos 3 es igual a 0. Menos 225 más 225, pues va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces ahí, pues bueno, tendríamos que ver que se haga bien el cálculo, ¿verdad? Nada más. Y vamos a tener un positivo y un negativo con el mismo valor. Para el siguiente, es la celda 1,3. Entonces yo voy a buscar el promedio de 1,3. Lo busco acá, de lo que ya calculé, y es 230.5. Entonces, voy a calcular 225 menos 230.5. ¿Cuánto da? Menos 5.5. Menos 5.5. Y el de abajo, pues sería 236 menos 230.5. ¿Y eso cuánto nos da? 5.5. 5.5. Muy bien. Vamos a decir, en el último valor o los últimos valores para el tratamiento 1 del factor A sería el promedio de la combinación 1,4. Buscamos aquí eso y es 244.5. Por consiguiente, vamos a tener 260 menos 244.5. ¿Y eso 15. cuánto es? 15.5. 15.5. ¿Punto 5? Muy bien. Y luego Menos sería 5. 229 menos 244.5. Menos 15.5. 15.5. Muy bien. Y así sucesivamente. A ver, hagan el cálculo ustedes de los demás residuales y ya me van diciendo cuando los tengan, cuánto les da.
Profe, ya hubo un valor que no me dio igual. ¿Cuál? Entre 246 y 237 es 2,4. Ajá. De acuerdo a lo que me dijeron ustedes, el promedio era 259.5, ¿no? Ujú. Entonces sería 246 menos 259.5. Da menos 13,5. Y en el otro 237 menos, ¿qué es? 259.5, ¿cuánto es? Menos 22,5. Ok. Entonces, la sumatoria, 2, Si no, 4. sí da 13,5 positivo. 273 menos 259,5. Ok. Es, Vuélvelo a checar. Sí, da 13.5. pero 200. ahí usted tiene 237 y es 273. Ah, sí. Ah, bueno, perdón, lo corrijo. Ajá, sí, sí, sí. Ok, gracias. Ya. Pues ya saben que luego no veo bien. Ya los tengo, profe. Muy bien. ¿Cuánto es para 550? Es menos 10,5. Abajo sería 10.5, ¿verdad? ¿Qué sigue? 1 y menos 1. 1. Muy bien. El que sigue. 17 y menos 17. Muy bien. Y el de menos 13.5, pues ya estaba, ¿verdad? Para 600. Menos 14 y 14. Bien. 2 y menos 2. Menos 17,5 y 17,5. Bien. Menos 6,5 y 6,5. Muy bien. Gracias. Entonces esto, pues ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que ordenarlos de menor a mayor. Vamos a hacerlo pues rápido, ¿verdad? Vamos aquí a hacerlo, vamos a usar este Excel para ver los comportamientos, ¿sí? Vamos a copiar, por una parte, pues bueno, vamos a copiar la tabla de residuales y también vamos a copiar los valores experimentales para poder hacer pues las comparaciones correspondientes, ¿no? Vamos a ver cómo nos queda la copia de esto. De copiar, bueno, sí, sí se pudo copiar bien. Entonces estos serían residuales. Y por acá vamos a colocar la variable de respuesta. O de alguna forma, pues podríamos decir que el valor experimental también. Entonces lo tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Pues bueno, los vamos a ordenar
estos de menor a mayor. Entonces, para hacer eso, pues bueno, los podemos ir copiando. Primero, aquí vamos a escribir a los residuales. Los vamos copiando. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, vamos a copiarlo como si fuera un pegado especial y vamos copiando la traspuesta para que nos lo vaya ordenando en ¿cómo se llama? En filas. Vamos a ahorrarnos tiempo. Y como después vamos a hacer la gráfica de residuales contra el valor experimental, pues también vamos a generar una misma columna de los valores experimentales o de la variable de respuesta. Los vamos a copiar de la misma manera. Profesor, hay una pregunta. Sí, Ahí no tienen que ser directamente los residuales con su respectivo variable de respuesta. así es. Es lo que estamos haciendo ahorita, es lo que vamos a graficar primero. Ah, Sí, ok, ahorita. es que pensé que dijo que iba a ordenarlos de menor a mayor. No, todavía no. Ok, Sí, por eso que gracias. no lo he hecho. Sí. Sí, entonces pues lo tendríamos así de esta manera. Aquí, darle hacia acá. Entonces, si ustedes observan, pues tenemos 3 con 227, bueno, menos 225 con 214, menos 5.5 con 225, 15.5 con 260, y así está dado el orden respectivo, ¿verdad? Entonces, podemos hacer con esto la gráfica de residuales contra el valor experimental o variable de respuesta, ¿no? Le decimos aquí a Excel que quiero una gráfica de dispersión, donde tengo la variable de respuesta y tengo el valor de los residuales, que estaría dado de esta manera. Sí, lo voy a poner de esta forma. Ya después, pues lo haría ya, arreglaría, pues, pues bien la gráfica, ¿no? O sea, ponerle bien las etiquetas de los ejes Y, de los ejes X. Aquí nada más, pues sí sería recomendable, pues acortar o los límites de Y, ¿verdad? O sea, no tiene caso que vaya desde 0 hasta 300 y esto empieza pues alrededor de 150. Entonces, pues mejor le coloco aquí 150 para ver la gráfica de mejor manera. ¿Qué observamos aquí? ¿Observan ustedes tendencia en los datos? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No. No. No, ¿verdad? Entonces podemos decir que los datos se encuentran dispersos. Vamos a copiar esta gráfica hacia pues hacia lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿verdad? La copiamos de esta manera. Bueno, a copiarla mejor como imagen para poderla hacer chiquita. Bueno, está bien. Y entonces podemos decir aquí que cuando se grafica los residuales contra la variable de respuesta, se observa
que los datos están dispersos. O sea, no hay tendencia en ellos. Por lo que podemos decir, podemos concluir que el modelo de análisis es adecuado. No necesariamente correcto, es adecuado. ¿Por qué? Porque se cumple de que los datos están dispersos. Nos hace falta hacer la gráfica de la frecuencia acumulada. Para hacer la gráfica de frecuencia acumulada, vuelvo a tomar los residuales, ¿verdad? Pero ahora estos residuales, pues sí, vamos a hacer el acto de magia por acá, donde los vamos a ordenar de menor a mayor. Aquí vamos a colocar el orden. Vamos a poner, bueno, le ponemos como J, ¿verdad? Y aquí vamos a calcular la frecuencia acumulada. Entonces el orden pues va a ser desde 1 hasta pues los datos que vayan a ser, ¿verdad? Aquí para numerarlos rápidamente pues le ponemos 1 más esto, ¿no? Y ya con esto lo copio hacia abajo y ya tengo los 24 datos. Entonces ahora los voy a ordenar de menor a mayor. Selecciono y aquí les digo que me los ordene de menor a mayor y ya lo tendría. Ahora, debo verificar que no existan datos repetidos, ¿sí? Y bueno, al parecer no hay datos repetidos, ¿verdad? Si hubiera datos repetidos, ¿qué se tiene que realizar? Sacar un promedio en el orden, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí fuera 1 y 1, tendría que eliminar uno de ellos y colocarle el promedio, que sería 12.5, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí no tenemos datos repetidos, por lo tanto, pues se queda tal cual. La frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? ¿Lo recuerdan? Y menos 0.5 entre n. Así es. Vamos a ponerle I, que es esto, menos 0.5, esto, entre n. ¿Dónde tenemos n, que es el número total de datos, que habíamos quedado que eran cuántos? 24. Muy bien, y con esto pues ya nada más lo copiamos hacia abajo y tendríamos la frecuencia acumulada. Construimos la gráfica de residuales contra frecuencia acumulada. Seleccionamos, le decimos que queremos insertar una gráfica. Puntos, aquí esta de acá como tal, ahorita no me interesa. Luego ya haría arreglaría bien la gráfica, ¿verdad? Para que me quede bien. La frecuencia acumulada va de 0 a 1, entonces yo aquí le digo que vaya de 0 a 1, como me interesa identificar la región entre punto 25 y punto 75, pues aquí le digo que las unidades en que me divida el eje de las Y, pues vaya de punto 25 en punto 25, y con esto ya sería más sencillo identificar la región entre punto 25 y punto 75. Trazo ahí una línea, así que se note, ¿verdad? En punto 75. Y vamos a ponerle color. Vamos a ponerle ahora un color verde. Así gruesa para que la pueda distinguir bien. En punto 75 y en punto 75. Acá. Una vez que tengo identificada esta zona, pues veo los datos que están dentro de punto 25 y punto 75 siguen la tendencia de una línea recta, pues más o menos, ¿verdad? Específicamente estos de acá, como que pareciera que los últimos puntos se salieran un poco, pero pues bueno, lo puedo aún así ajustar a trazo una línea recta que pase por la mayor cantidad de puntos. Entre punto 25 y punto 75 me quedaría más o menos de esta forma. Se cumple
que esencialmente los datos pasan a través de una línea recta y entonces puedo concluir que se cumple el supuesto de normalidad. Esto lo voy a copiar hacia aquí el documento. Ay, no se pegó. A ver si ahora sí. Bueno, ahora sí. Entonces podemos decir que al graficar, sí, al graficar los residuales con su frecuencia acumulada, se observa que en la región entre 0.25 y 0.75 los datos siguen la tendencia de una línea recta. Por lo que se concluye que se cumple el supuesto de normalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan al momento de esto? Pues creo que yo no. No, profesor. ¿No? Profesor. Hasta Muy el bien. momento no. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos falta hacer? La comparación múltiple. Comparaciones múltiples, ¿verdad? Entonces vamos a hacer comparaciones múltiples de los tratamientos de los factores. Y vamos a utilizar la prueba de Duncan. No, perdón, la de Tukey's. Así lo decidí el día de hoy. Entonces vamos a decir para el factor A, recordando que el factor A son las temperaturas, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, pues primero tenemos que calcular el valor promedio de cada uno de los tratamientos, ¿verdad? Ya teníamos por acá las sumatorias. Los hicimos hace siglos, ¿verdad? Tenemos Y1 punto punto, Y2 punto punto, Y3 punto punto. Ahora, estos valores hay que calcularles el promedio, ¿sí? Y después, pues, se haría pues, lo tradicional, o sea que ya sabemos, ordenarlos de menor a mayor. Entonces, vamos a ver aquí, este cálculo. ¿Cuántas observaciones se tiene en cada uno de los tratamientos? Para el factor A. ¿Cuántas observaciones hay aquí? 4. Ah, no. No, 8. serían 8, ¿verdad? Tenemos 8 observaciones para 500 grados Fahrenheit. Entonces, para sacar el promedio, pues hay que dividir esas sumatorias entre 8, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, 1871 entre 8. ¿Cuánto es? 233.875. Muy bien. Para la temperatura de 550, de igual forma,
se divide 1704 entre 8. 213. 0. Y en el último, pues sería 1584 entre 8. 198. 198. Muy bien. Ya los tenemos de esa forma. ¿Qué es lo que sigue? ¿Recuerdan? ¿Se ordenan de menor a mayor? Exactamente. Se van a ordenar de menor a mayor. Y los vamos a acomodar en una línea, ¿no? Los vamos a poner de esta forma. ¿Cuál es el valor más pequeño? 198. 98. 98, que sería Y3 punto, ¿no? La temperatura de 600 grados Fahrenheit. Después, 213. 213, que sería Y2 punto. Y pues bueno, el último nos quedaría Y1 punto, ¿verdad? La temperatura de 550. Muy bien, entonces tenemos aquí estos valores. Ahora vamos a comparar los valores extremos, que son Y3 con Y1. Calculamos el valor absoluto de su diferencia y lo vamos a comparar contra un rango. Ese rango, ¿cómo se va a calcular? Como estoy haciendo, o estoy aplicando la prueba de Tukey, recordando, la prueba de Tukey nos dice que ese rango significativo se calcula a partir de esta ecuación, ¿sí? Donde estos valores estadísticos Q, alfa, A, grados de libertad, se obtienen a partir de la tabla de rangos estudentizados, donde alfa corresponde al nivel de significancia con el cual nosotros construimos la tabla de varianza, ¿sí? B, en este caso, pues corresponde a los grados de libertad del error, ¿sí? A es el número de tratamientos que tenemos del factor que estamos analizando, que sería 3. MSE son los cuadrados del error, y en este caso, pues bueno, tenemos la misma cantidad de datos, ¿verdad? Para todos los tratamientos, que es de 8, entonces nada más vamos a calcular esto, bueno, lo vamos a calcular varias veces porque este valor de aquí va a ir cambiando, ¿no? Pero NI va a ser igual a 8 y NJ va a ser igual a 8. Lo copiamos hacia acá y entonces tenemos que calcular esto. Entonces vamos a decir que de la tabla de rangos estudentizados con alfa, ¿qué nivel de significancia utilizamos para la tabla de análisis de varianza? .05. Muy bien, 0.05. Entonces vamos a calcularlo aquí pues una sola vez, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar entonces de la tabla de rangos estudentizados el valor. Vamos a escribirlo de esta forma. Q alfa con un nivel con A. Entonces, ¿cuánto quedamos que vale A? Es el número de tratamientos que tenemos de la temperatura, que son 3, ¿verdad? Y luego esa B son los grados de libertad del error. ¿Cuáles son los grados de libertad del error? 12. 12, ¿verdad? De acuerdo a la tabla de análisis de varianza. Entonces vamos a buscar este valor en la tabla de rangos estudentizados, que lo podemos encontrar en el libro, en el apéndice del libro de análisis y diseño de experimentos de Douglas Montgomery. Aquí lo tenemos, esta es para 0.01, buscamos la de 0.05, que sería esta. Entonces vamos a buscar aquí primero 3 y luego 12, ¿verdad? Lo cual nos lleva a este valor, ¿sí? 3, 12 me da 3.77.
aquí le digo que es 3.77 y con esto ya puedo calcular el rango significativo. Entonces, vamos a sustituir los valores. Aquí ya puedo escribir que es 3.77. MSE, los cuadrados medios del error, de acuerdo a la tabla de análisis de varianza que tenemos aquí, los cuadrados medios del error es 319.20. NI es el número de observaciones que tenemos del tratamiento I, NJ el número de observaciones que tenemos del tratamiento J. En todos los casos pues van a ser 8, ¿verdad? Podríamos considerarlo desde un punto de vista que tuviéramos datos balanceados. Entonces, bueno, aquí le ponemos que es nivel de significancia de 0.05 y entonces encontramos que este rango significativo, de acuerdo a la prueba de Tukey, es igual a ¿cuánto? 23.81. 23.81. Entonces, ahora sí ya tengo el rango contra el cual, o el intervalo contra el cual voy a comparar el valor absoluto de las diferencias de los promedios. Entonces, voy a iniciar comparando Y3 con Y1. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a decir que comparo Y3 con Y1, el valor absoluto de la diferencia entre Y1 punto promedio menos Y3 punto promedio. O sea, 233.875 menos 198. ¿Cuánto da? $35.875. 875. Muy bien. Lo comparo contra este valor. Es mayor. ¿Y cómo es? Mayor. Mayor. ¿Verdad? Muy bien. Por lo tanto, H0 se rechaza. ajá. ¿Y qué se concluye? Que son diferentes. Por lo tanto, son diferentes, ¿verdad? Era algo que pues ya nos esperábamos, ¿verdad? Ya que al haber encontrado una diferencia significativa entre los tratamientos del factor A o que hay un efecto del factor A, pues obviamente al comparar los extremos, pues estos deberían ser diferentes y no estaríamos cayendo en contradicciones. Sin embargo, pues es necesario pues hacer esa comparación, ¿no? Ahora nos lleva esto a comparar Y1 o bueno, o Y3 con Y2 y Y2 con Y1, ¿sí? Entonces vamos a hacer esas comparaciones. Vamos a comparar ahora Y2 o bueno, Y3 con Y2, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el valor absoluto de la diferencia entre 213 y 198. Es 15. 15, ¿verdad? ¿Y 15 cómo es con respecto a 23? Menor, Es menor, por lo tanto son iguales. por lo O no tanto hay son diferencia. exactamente, por lo tanto son iguales, ¿no? Ponemos aquí. No hay una diferencia significativa entre ellos, ¿no? ¿Y qué hacemos?
trazamos una línea por abajo de ellos, ¿no? Ponemos aquí una línea. Color morado ahora. Así, entonces yo digo que son, con esto pues yo represento que son iguales. Ahora hay que comparar Y2 con Y1. Da 20.875 y también Se da concluiría. que son iguales. Muy bien, déjame nada más anotarlo. Da 20.875. Sí, profesor. Muy bien, entonces es menor a 23.81, se concluye que son iguales y entonces me quedaría de esta forma. ¿Qué se puede concluir? Podríamos concluir con una eficiencia del 95% y usando la prueba de Tukey que no hay diferencia significativa entre el horno 3 y el horno 2. Al mismo tiempo, no hay diferencia entre el horno 2 y el horno 1. Más sin embargo, hay una diferencia entre el horno 3 y el horno 1. No hay una diferencia significativa. Nada más que aquí esto hay que recordar que no son hornos. ¿Qué cosa es el factor A? Temperatura. Temperaturas, ¿sí? Entonces hay que cambiarle la palabra horno por temperatura, ¿de acuerdo? Y con eso es suficiente, son conclusiones adecuadas, ¿verdad? Así como lo expresó su compañero, nada más hay que ponerle que son temperaturas en lugar de hornos. Ahora sí, vamos a comparar los hornos, ¿verdad? Aquí ya ven que habíamos dicho que era para el factor A, temperaturas, ahora lo hacemos para el factor B, que son los hornos, ¿sí? Vamos a hacerlo a continuación. Vamos a repetir esencialmente el mismo procedimiento, o sea, vamos a calcular los promedios que se tienen en las observaciones para el factor B, que ahora correspondería a Y.1 punto, Y.2 punto, Y.3 punto y Y.4 punto. Tenemos las sumatorias. Y ahora esta sumatoria las vamos a dividir entre el total de observaciones que tenemos en los tratamientos del factor B. Vamos a ver aquí, vamos a contar cuántas observaciones se tienen. ¿Y cuántas observaciones se tienen en cada uno de los tratamientos? 6. 6, ¿verdad? Ahora se tienen 6. Entonces vamos a dividir, vamos a calcular el promedio. Pues, por ejemplo, aquí para el horno 1, pues sería 1219, ¿entre cuánto? 6 Entre 6, ¿verdad? Muy bien. es Y es igual a 203.16. 116, muy bien. Luego para el horno 2 sería 1125 entre 6. 204.16. Para el horno 3, ¿cuál sería su promedio? 213.66. Y para el horno 4, 238.83. 238 punto, ¿qué, perdón?
83. 83, muy bien. Siguiente paso por hacer, ¿recuerdan? Ordenar de menor a mayor. Se ordenan de menor a mayor. Y aquí, ¿cuál es el valor más pequeño? Y1. Y1, ¿verdad? Y punto, 1 punto. El que sigue, ¿cuál es? Y2. Y2. Están en orden ya. Digamos que aquí coinciden que están en orden, ¿verdad? Y punto 2 punto, luego sería Y punto 3 punto y finalmente Y punto 4 punto, ¿verdad? Los tenemos ordenados de menor a mayor y vamos a hacer las comparaciones correspondientes. Vamos a comparar Y1 contra Y4. Esto de acá, pero tenemos que calcular el rango significativo contra el cual lo vamos a comparar y esto va a cambiar ligeramente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a escribirlo para evitar confusiones de su parte. En lugar de ponerle A, ya no es el número de tratamientos del factor A, sino es el número de tratamientos del factor B. Entonces le ponemos aquí B. Y eso nos va a provocar una cierta diferencia en el valor de tablas. Ahora vamos a buscar de tablas. De 4. Va a ser 4, ¿verdad? Efectivamente, aquí. Vamos a copiarlo tal cual. Y ahora va a ser 4, ¿sí? 4, 12. Los grados de libertad del error, pues no cambian, ¿verdad? Siguen siendo 12. Entonces buscamos en la tabla y ahora ese valor sería de 4.20. ¿De acuerdo? Aquí sería 4 y 12. Entonces es 4.20. Lo vamos a sustituir acá. Y ahora NI y NJ, ¿cuánto valen? ¿Sigue valiendo 8? No, ya no. No. ¿Vale Ya ahora? ¿No? Valen 6, ¿verdad? Porque tenemos 6 observaciones en cada uno de los tratamientos que estamos comparando. Los cuadrados medios del error, estos sí siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque pues estamos utilizando la misma tabla de análisis de varianza que era de 319.20. Y para un nivel de significancia de 0.05. Y entonces este rango significativo a partir de la prueba de Tukey sería igual a ¿cuánto? Me da 0. ¿0? No, no puede ser. No, me equivoqué. 4.20. ¿Cuánto, perdón? 4.20. 4.20. Ajá. ¿Seguros? No, a mí me da otro valor. A mí me ¿Cuánto? da 30.63. Ajá, me da lo mismo. 30.63, muy bien. Esto ya como que suena ahí un poco más lógico, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a comparar, ¿verdad? Vamos a comparar Y1 contra Y4. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa comparación. Déjenme aquí nada más, pongo de esta manera. Entonces voy a comparar Y1 contra Y4. Y el valor absoluto de la diferencia entre Y1 y Y4, o sea, 238.83 menos 203.16, ¿cuánto es? 35.67. 35.67. Muy bien, lo comparo contra este valor. Es mayor, por lo tanto son diferentes. Perfecto, muy bien, es mayor, apenitas, pero es mayor. Y es lógico, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, cuando se hizo la tabla de análisis de varianza, apenas y el estadístico de prueba fue mayor que
que el valor de tablas, ¿sí? Entonces quedamos casi en el límite. Corría el riesgo de que aquí con la prueba de Tukey no encontráramos una diferencia significativa. Afortunadamente, pues sí se alcanzó a encontrar, ¿no? Entonces decimos que son diferentes. Esto me lleva a que ahora voy a comparar Y1 contra Y3 y Y2 contra Y4, ¿no? Una comparación de tercer orden. Hago esa comparación. Entonces, Y3. ¿Y cuál sería el valor absoluto de la diferencia? 213.66 menos 203.16. 10.5. 10.5. 10.5. ¿Cómo es con respecto? Es menor. Menor y Es son iguales. Todos son iguales. menor, por lo tanto, se concluye que son iguales. Entonces aquí trazo una línea. Bueno, aquí déjenme borrar aquí la cuadrícula. Trazo una línea entre Y1 y Y3 para decir que son iguales. Muy bien, entonces ya no voy a comparar Y.1 con Y.2 punto con Y.3 punto, o Y2 y Y.2 punto con Y.3 punto. No podría encontrar una diferencia entre Y.1 punto y Y.2 punto porque serían conclusiones contradictorias, ¿verdad? Que me lleva a que voy a comparar Y2 con Y4. Y entonces, hago esa comparación. Da 34.67 y es mayor, entonces por lo tanto son diferentes. Muy bien. Vamos a ponerlo de esta forma. Es 34. Sí, 34.67. Ok. Sí, o sea, es 238.83 menos 204.16, ¿verdad? Entonces, efectivamente es mayor, por lo tanto se concluye que son diferentes. Esto me lleva a que tendría que comparar Y3 con Y4, ¿verdad? No voy a comparar Y.2 punto con Y.3 punto porque aquí yo ya encontré una igualdad, pero no sé qué sucede entre Y.3 punto y Y.4 punto, entonces voy a hacer esa comparación. ¿Y esto cuánto da? O sea, 238.83 menos 213.66. 25.17. ¿Cómo es con respecto al rango significativo? Es menor y por lo tanto son iguales. Menor, por lo tanto, son iguales. Y entonces aquí trazaría una línea recta por abajo de ellos que me representa la igualdad. ¿Qué se concluye? Que con un nivel de significancia de 0.5 en al menos dos hornos, que sería el horno 4 con el horno 1, son diferentes. Ay, Ajá. al igual que el horno 2 con el horno 4 y el horno 1 con el horno 3 es igual
al Ajá. igual que el horno 4 con el horno 3. Y el 1 con el 2, Ah, sí, y el 1 con el 2. de acuerdo a la prueba de Tukey. Tukey, ¿verdad? Porque faltó indicar eso. Muy bien, entonces eso pues anotarían dentro de sus conclusiones, ¿de acuerdo?